Hola a todos. Hoy les presentamos un video que seguramente los dejará impactados. Lo que van a escuchar ha provocado un verdadero sacudón en México, y el protagonista no es otro que Enrique Peña Nieto, expresidente del país. Han surgido nuevos testimonios de personas muy cercanas a él, que revelan información que hasta ahora había estado cuidadosamente oculta. A sus 58 años, Peña Nieto vuelve a estar en el centro de atención, pero no por su trayectoria política, sino por hechos personales y sumamente delicados que permanecieron en secreto durante años, incluso cuando aún estaba en el poder. Lo que vamos a compartir no son simples rumores, son datos tan fuertes que varios medios importantes dudaron antes de publicarlos. Después de mucho silencio, quienes conocen de cerca al exmandatario han decidido romper el silencio. Esta revelación ha desatado un debate nacional y ha hecho reflexionar a toda la sociedad mexicana. Pero antes de adentrarnos completamente en esta historia llena de giros inesperados, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar radicalmente la imagen que tienes de uno de los líderes más conocidos del país. Te contaremos todo lo que sucede detrás de escena, con todos los detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Prepárate, porque esto va mucho más allá de lo que imaginabas. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, una localidad del Estado de México conocida por su clima frío y su altitud elevada. Creció en un entorno familiar profundamente vinculado a la política local, donde desde pequeño estuvo rodeado de conversaciones sobre el poder y la administración pública. Su casa no solo era un lugar de convivencia familiar, sino también un espacio donde germinaban aspiraciones políticas. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, un ingeniero eléctrico riguroso y amante del orden, junto a su madre, María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez, quien se dedicaba a la enseñanza, le inculcaron valores sólidos que moldearon su personalidad. Desde niño, Enrique destacaba por su conducta pulcra, seria y formal, mostrando modales y una presencia que parecían ir más allá de su edad. Atlacomulco, reconocido por su peso político, daba importancia a su apellido. Las conexiones familiares le facilitaron el acceso a discusiones estratégicas y le permitieron observar de cerca el ejercicio del poder, especialmente gracias a algunos tíos que ocuparon puestos relevantes en la administración pública. Esto le ayudó a interiorizar desde joven los fundamentos de la gobernanza. Más adelante, eligió estudiar Derecho en la Universidad Panamericana, donde sobresalió por su puntualidad, disciplina académica y capacidad para manejar temas jurídicos complejos, en especial en Derecho Constitucional y Administrativo. Su deseo de ampliar conocimientos lo llevó a realizar un posgrado en Administración de Empresas en el ITSM, convencido de que un líder contemporáneo debía dominar tanto los aspectos políticos como económicos. Durante este periodo, construyó una visión integral que combinaba lo público y lo privado desde una perspectiva estratégica. Entre 1988 y 1990, mientras cursaba sus estudios, ejerció como profesor de Derecho, ganándose el respeto de sus estudiantes por su habilidad para explicar contenidos complejos con claridad. Aunque su desempeño como docente era notable, sentía que su destino profesional iba más allá de la academia. Esta etapa sirvió como cimiento para fortalecer su camino antes de ingresar plenamente en la política. No obstante, su trayectoria académica se vio empañada años después. En 2016, se revelaron denuncias de plagio en su tesis de licenciatura, mostrando que una parte considerable de su trabajo contenía textos copiados sin las debidas referencias. Este escándalo causó gran controversia y afectó su imagen pública, poniendo en duda la integridad intelectual de quienes ocupan altos cargos. Lejos de ser un producto fortuito, Enrique Peña Nieto surgió de una formación cuidadosamente moldeada por la influencia familiar, una educación estricta y un entorno político que lo impulsó desde joven hacia los niveles más altos del poder. Aunque su carrera estuvo marcada por polémicas, sus primeros años reflejan la preparación meticulosa de un hombre destinado a dejar una marca en la política mexicana. En 1984, Enrique Peña Nieto tomó la importante decisión de unirse formalmente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, organización que durante décadas había sido la fuerza dominante en la política mexicana. Esta afiliación no representó un simple trámite, sino el inicio de un proyecto meticulosamente planeado para ascender a los más altos niveles del poder en México.
Su progreso dentro del PRI fue ágil, sistemático y cuidadosamente calculado. Comenzó su carrera política en cargos menores dentro del gobierno del Estado de México. Aunque estas posiciones eran modestas, fueron cruciales para ampliar su red de contactos, adquirir experiencia en la administración pública y ganar reconocimiento entre los líderes que manejaban el poder tras bastidores. Pronto se destacó como un político dotado de cualidades importantes, una perseverancia estratégica, liderazgo efectivo y un carisma especial que lo volvieron indispensable para los intereses del partido. Durante más de 2 décadas, Peña Nieto fue consolidando su influencia a través de diversos roles técnicos y administrativos en el aparato estatal. Su trayectoria por diferentes secretarías y organismos le otorgó un conocimiento profundo del funcionamiento interno del Estado mexicano. Cada etapa de su carrera estuvo diseñada para forjar su imagen como un político pragmático, eficiente y orientado a resultados concretos. El punto más alto de este periodo llegó en 2005, cuando fue nombrado gobernador del Estado de México, una de las posiciones más relevantes del país debido a su importancia económica y demográfica. Su campaña se caracterizó por un enfoque novedoso, con propuestas claras fundamentadas en datos técnicos y una estrategia comunicativa destinada a conectar con distintos sectores sociales. Durante su gestión, llamó la atención al hacer públicos 608 compromisos específicos, cada uno con metas y plazos definidos. Este método generó altas expectativas tanto en la opinión pública como entre expertos, pues abarcaba temas fundamentales como infraestructura, educación, salud, seguridad y desarrollo económico. Sin embargo, la ejecución de esta ambiciosa agenda fue más complicada de lo previsto. Mientras algunas promesas se cumplieron, otras quedaron inconclusas o con avances mínimos, lo que generó dudas sobre si su administración representaba un verdadero cambio o solo una estrategia para mejorar su imagen. Uno de los episodios más polémicos de su gobierno estatal ocurrió en mayo de 2006, durante un operativo policial violento en San Salvador Atenco contra campesinos que se oponían a la construcción de un aeropuerto. La represión, las numerosas detenciones y las denuncias de abusos, incluyendo agresiones sexuales, suscitaron la condena de organismos defensores de los derechos humanos. Este suceso dejó una mancha duradera en su carrera, renovando cuestionamientos sobre su respeto a los derechos humanos, tema que cobraría mayor peso en su futura presidencia. En lo personal, uno de sus momentos más felices fue en 1994, cuando contrajo matrimonio con Mónica Pretelini Sainz. De carácter reservado y elegante, Mónica asumió con naturalidad su papel de figura pública, acompañando a Peña Nieto en eventos oficiales e institucionales. La pareja tuvo 3 hijos y, aunque vinculados al ámbito político, se esforzaron por mantener su vida familiar fuera del foco mediático. La calma familiar se quebró abruptamente el 11 de enero de 2007, cuando Mónica falleció repentinamente a causa de una crisis epiléptica que desencadenó un paro cardíaco y respiratorio. Este diagnóstico fue confirmado por médicos y autoridades competentes. No obstante, la inesperada muerte de la esposa de un gobernador tan influyente generó múltiples especulaciones y teorías, especialmente difundidas en redes sociales y medios sensacionalistas, alimentando controversias en torno al suceso. Agustín Humberto Estrada Negrete, exfuncionario del gobierno del Estado de México, fue una de las figuras que generó mayor controversia al divulgar versiones no oficiales sobre la muerte de Mónica Pretelini. Según sus declaraciones, Mónica habría sorprendido a Enrique Peña Nieto en una situación íntima comprometida, lo que habría desencadenado una disputa violenta con consecuencias fatales. Estrada Negrete afirmó que este altercado físico fue determinante en el fallecimiento de la esposa del entonces político. Aunque estas teorías encontraron eco entre ciertos sectores partidarios de narrativas alternativas, los informes forenses y médicos oficiales las descartaron rotundamente. Ninguna investigación legal logró encontrar pruebas de homicidio o violencia doméstica, manteniéndose la causa oficial como una crisis epiléptica fatal, confirmada por los peritajes correspondientes. Tras la muerte de Mónica, Peña Nieto concedió entrevistas en las que su evidente dolor al rememorar sus últimos momentos juntos fue comprensible ante una pérdida tan profunda. No obstante, algunos interpretaron esa emotividad como indicios de culpa o secretos ocultos. La vida siguió adelante, y en noviembre de 2010 contrajo matrimonio con la actriz Angélica Rivera. Una relación que aumentó su exposición mediática y reforzó su imagen pública justo antes de las elecciones presidenciales.
El 1 de diciembre de 2012, el PRI recuperó la presidencia de México luego de 12 años fuera del poder. Peña Nieto triunfó con cerca del 38% de los votos en una elección oficialmente reconocida, pero marcada por numerosas críticas. La campaña estuvo plagada de controversias y acusaciones cruzadas entre candidatos. Incluso antes del anuncio oficial, comenzaron a circular denuncias sobre posibles fraudes e irregularidades. Diversas organizaciones civiles, observadores internacionales y partidos opositores alertaron sobre prácticas sospechosas, como la supuesta entrega de tarjetas de tiendas comerciales a votantes, canjeables por productos básicos. Imágenes que evidenciaban esta logística organizada se difundieron ampliamente en redes sociales. Aunque el Tribunal Electoral validó la victoria, las dudas sobre la transparencia del proceso persistieron. Al asumir el cargo, Peña Nieto impulsó el Pacto por México, un ambicioso acuerdo multipartidista que unió al PRI, PAN y PRD para impulsar reformas estructurales profundas. Estas reformas abarcaban educación, telecomunicaciones, energía, competencia económica y sistema fiscal. En sus primeras etapas, contaron con el respaldo de organismos internacionales y expertos, quienes consideraron estos cambios clave para modernizar el país y dinamizar la economía. Sin embargo, las críticas en torno al manejo mediático de su imagen crecieron rápidamente. Investigaciones periodísticas revelaron contratos millonarios entre el gobierno federal y Televisa, destinados a garantizar una cobertura favorable al presidente. Según documentos filtrados, estos acuerdos se habrían iniciado antes de su candidatura formal y formaron parte de una estrategia de marketing político que incluía promoción en telenovelas, noticieros y programas de entretenimiento. La difusión de estos vínculos fortaleció las acusaciones de manipulación mediática. En cuanto a las reformas, varias medidas impulsadas durante su administración generaron un rechazo social considerable. La apertura del sector energético a la inversión privada, en particular, provocó protestas masivas, ya que fue percibida como una privatización encubierta de los recursos naturales. Asimismo, la reforma educativa movilizó a miles de docentes agrupados en la CNTE, cuyas manifestaciones en ocasiones derivaron en enfrentamientos con la policía. Estos conflictos deterioraron paulatinamente la imagen presidencial, alejando a la población de las promesas iniciales y fomentando un ambiente de desilusión nacional. En los primeros años del mandato de Enrique Peña Nieto, México atravesó una serie de eventos que sacudieron profundamente la confianza de la ciudadanía y pusieron en duda la capacidad del gobierno para garantizar justicia y seguridad. Estas situaciones no solo incrementaron la presión sobre la administración federal, sino que también dejaron al descubierto las deficiencias estructurales del sistema de seguridad frente al avance de las organizaciones criminales. Un caso emblemático fue la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, efectuada por fuerzas federales en Mazatlán el 22 de febrero de 2014. Esta detención, considerada una de las más importantes en décadas, se presentó como un logro destacado en la lucha contra el narcotráfico, otorgándole a Peña Nieto reconocimiento internacional por haber logrado la captura de uno de los criminales más buscados en América. Sin embargo, este éxito fue pronto opacado. El 11 de julio de 2015, la fuga espectacular de El Chapo desde el penal de máxima seguridad del Altiplano sorprendió al país. El escape fue posible gracias a un túnel equipado con ventilación, iluminación y rieles, lo que evidenció una red de corrupción y serias fallas administrativas dentro del sistema penitenciario. Se sospechó de la complicidad de funcionarios del centro, sumergiendo al gobierno en una crisis de credibilidad profunda. La pregunta que predominó en la opinión pública fue clara: si el Estado no es capaz de retener a un criminal de tal magnitud, ¿cómo puede proteger a los ciudadanos comunes? Otro golpe fuerte a la imagen del gobierno se dio en septiembre de 2014 con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. La noche del 26 de ese mes, mientras se dirigían a la Ciudad de México, los jóvenes fueron interceptados por policías municipales en colaboración con grupos del crimen organizado. Lo que inicialmente pareció un incidente confuso se reveló como una masacre planeada con participación de distintos niveles de autoridad. Testigos sobrevivientes describieron episodios de violencia extrema y disparos indiscriminados. 6 personas fueron asesinadas y 43 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. Hasta hoy, su paradero sigue siendo desconocido. La respuesta del gobierno federal fue percibida como tardía y deficiente.
La llamada verdad histórica sostenía que los estudiantes fueron entregados al Grupo Guerreros Unidos, quienes supuestamente los ejecutaron y quemaron en Cocula. No obstante, reportes de expertos independientes y organismos internacionales cuestionaron esta versión, señalando irregularidades, manipulaciones y deficiencias en las evidencias. El movimiento estudiantil Yo Soy 132, surgido durante las elecciones de 2012, resurgió con fuerza, impulsando masivas protestas que demandaban cambios profundos e incluso la renuncia presidencial. Universidades en todo el país se convirtieron en escenarios de manifestaciones que evocaban las históricas luchas estudiantiles mexicanas. Durante el resto del sexenio de Peña Nieto, los escándalos de corrupción y la inestabilidad política continuaron minando su imagen pública. Las promesas de un gobierno moderno y tecnocrático dieron paso a revelaciones que mostraban un sistema plagado de corrupción. Estos escándalos no solo afectaron al presidente, sino también a su círculo cercano. Uno de los casos más notorios surgió en noviembre de 2014, cuando se reveló la vinculación de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, con la compra de una lujosa mansión en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec, conocida como la Casa Blanca. La adquisición se realizó mediante un esquema financiero relacionado con Grupo IGA, una constructora beneficiada con contratos millonarios del gobierno. La misma empresa que vendió la propiedad lideraba megaproyectos como el Tren México-Querétaro, lo que despertó sospechas inmediatas de tráfico de influencias. La crisis se profundizó aún más al descubrirse que una de las hijas del presidente había comprado otra propiedad bajo circunstancias igualmente cuestionables. Con solo 18 años al momento de la compra, resultaba poco creíble que contara con los recursos necesarios. Los intentos oficiales de mitigar el escándalo mediante comunicados solo reforzaron la percepción negativa, aumentando la desconfianza pública. Angélica Rivera apareció en las redes sociales con un video en el que afirmaba haber comprado una propiedad utilizando únicamente recursos propios, derivados de su carrera como actriz. Sin embargo, análisis financieros posteriores indicaron que los ingresos que ella había declarado no justificaban la adquisición de un inmueble con ese valor, lo que generó sospechas entre la opinión pública. Al mismo tiempo, México se vio involucrado en el escándalo global de Odebrecht. La empresa constructora brasileña que reconoció ante las autoridades de Estados Unidos haber entregado sobornos sistemáticos a funcionarios públicos en diversos países de Latinoamérica. Las investigaciones revelaron que esta compañía operó durante años en México, participando en grandes proyectos como refinerías, plantas petroquímicas y obras públicas relevantes. Documentos judiciales de Estados Unidos mostraron que Odebrecht contaba con un departamento especial para manejar pagos ilegales, conocido como el sector de operaciones estructuradas, desde donde se distribuyeron decenas de millones de dólares a funcionarios mexicanos, aunque los nombres exactos permanecieron bajo secreto judicial. La coincidencia temporal entre los contratos de Odebrecht y el gobierno de Enrique Peña Nieto alimentó rumores sobre posibles financiamientos ilegales para su campaña presidencial. La crisis de confianza empeoró con investigaciones contra gobernadores del PRI, estrechos aliados del presidente. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue acusado de desviar más de 2.000 millones de pesos públicos. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, enfrentó cargos similares relacionados con mal uso de fondos para educación. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, fue detenido por corrupción y lavado de dinero. Estos casos generaron un efecto dominó que afectó directamente la presidencia, ya que estos gobernadores eran piezas clave en la estructura política del PRI y colaboradores cercanos durante la campaña de 2012. Sus caídas impulsaron teorías sobre redes de corrupción que habrían llegado hasta los niveles más altos del gobierno federal. El daño a la popularidad de Peña Nieto fue devastador. Las encuestas mostraron una caída abrupta en su aprobación, llegando a apenas un 12% en enero de 2017. Convirtiendo su mandato en uno de los menos valorados en la historia democrática reciente de México. El año 2016 marcó un punto crítico para su presidencia, con decisiones controvertidas que lo aislaron tanto en la política interna como en el ámbito internacional. Errores políticos y revelaciones sobre la integridad académica del presidente provocaron una tormenta perfecta que destruyó la credibilidad que aún conservaba su gobierno. Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió el 31 de agosto de 2016, cuando Peña Nieto invitó a Donald Trump, entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, a visitar México.
Trump había basado su campaña en ataques contra México y en la promesa de construir un muro fronterizo. La visita generó incredulidad y rechazo a nivel nacional e internacional. La reunión se realizó en la residencia oficial de Los Pinos, con todas las formalidades de un encuentro entre jefes de Estado, brindando a Trump una legitimidad diplomática que él utilizó para mostrarse como líder ante el electorado estadounidense. Durante la conferencia conjunta, Trump adoptó un tono más moderado, contrastando con sus discursos agresivos de campaña. Mientras Peña Nieto mostró una actitud que fue percibida por gran parte de la sociedad mexicana como sumisa e incluso humillante. Lo más criticado fue que Peña Nieto no confrontó a Trump sobre sus comentarios ofensivos hacia los migrantes mexicanos ni exigió una retractación por la promesa de que México pagaría el muro. Esta postura pasiva fue vista como una traición a la dignidad nacional, lo que generó críticas severas de todos los sectores políticos. La reacción fue inmediata, con intelectuales, artistas, políticos y líderes de opinión calificando la invitación como un error histórico que otorgó una victoria diplomática gratuita a uno de los principales adversarios de México en décadas. Las redes sociales se llenaron de memes, críticas y expresiones de indignación, reflejando el sentir mayoritario del pueblo. Simultáneamente, en agosto de 2016, salió a la luz un escándalo académico que había permanecido oculto durante años. Investigaciones periodísticas revelaron que la tesis de licenciatura de Peña Nieto contenía fragmentos plagados sin las citas correspondientes. Cerca del 30% del texto fue copiado literalmente de libros, artículos y otros documentos, incluyendo párrafos y secciones completas. Esto puso en duda la integridad intelectual del presidente y la validez de su título universitario. La Universidad Panamericana, donde Peña Nieto estudió Derecho, inició una investigación interna que desató intensos debates sobre ética académica y responsabilidad institucional frente al plagio. El escándalo duró meses y alimentó dudas sobre si un presidente con un título obtenido mediante plagio podía tener autoridad moral para gobernar. El impacto político de estos escándalos fue más profundo que las críticas habituales de la oposición. En el PRI comenzaron a surgir voces que cuestionaban abiertamente el liderazgo de Peña Nieto. Figuras relevantes del partido, conocidas por su disciplina, expresaron dudas sobre la capacidad del presidente para concluir su mandato con éxito. En el Congreso circularon rumores sobre maniobras para forzar su renuncia. Aunque ningún legislador priista promovió formalmente un juicio político, las conversaciones en privado reflejaban un nivel sin precedentes de descontento. Algunos miembros del gobierno empezaron a distanciarse públicamente de las decisiones presidenciales, preparando el terreno para lo que parecía un colapso político inevitable. Así, el aislamiento de Peña Nieto se volvió casi total, anticipando los años más difíciles de su gobierno. En los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el clima político en México estuvo marcado por una constante tensión y duras críticas hacia su administración. Cada vez que el presidente hacía una aparición pública, aumentaba la percepción generalizada de fracaso en su gestión. A pesar de haber llegado al poder con promesas de modernización y desarrollo económico, al finalizar su sexenio enfrentaba un rechazo masivo por parte de la ciudadanía y era considerado uno de los mandatarios más impopulares en la historia democrática del país. Durante el proceso de transición en 2018, las encuestas reflejaban una situación preocupante. Solo un 18% de la población evaluaba positivamente su desempeño, mientras que un 77% expresaba desaprobación. Este nivel de rechazo evidenciaba no solo una insatisfacción con su gobierno, sino también una profunda crisis de confianza hacia las instituciones públicas que él representaba. La elección presidencial de ese año funcionó como un referéndum implícito sobre la gestión de Peña Nieto y el sistema político en el que estaba inmerso. Los candidatos de distintos partidos, incluido el PRI, se distanciaron de su figura y adoptaron discursos que señalaban una ruptura con las prácticas de su administración. Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia, basó su campaña en la promesa de erradicar la corrupción atribuida al gobierno saliente. En sus discursos, López Obrador hacía constantes referencias a casos emblemáticos como el de la Casa Blanca, acusaciones de corrupción contra exgobernadores y la percepción generalizada de que el sexenio de Peña Nieto representaba el colapso ético del sistema político mexicano. Su victoria contundente no solo le aseguró la presidencia, sino que también permitió a su partido obtener la mayoría en el Congreso y en estados que tradicionalmente estaban bajo control del PRI.
el cambio político tuvo un impacto significativo. El PRI, que había sido la fuerza dominante durante décadas, sufrió derrotas históricas en elecciones locales posteriores. Entidades como México, Coahuila e Hidalgo, considerados bastiones tradicionales, comenzaron a perder terreno e influencia. Durante y después de su mandato, la imagen de Peña Nieto quedó fuertemente asociada con la corrupción. Investigaciones independientes indicaban que la mayoría de los mexicanos veía su administración como la más corrupta en tiempos recientes. Los escándalos que involucraban a sus colaboradores reforzaban la idea de una impunidad institucionalizada. 2 años después de terminar su mandato, una encuesta nacional mostró que el 78% de la población apoyaba la idea de juzgar a expresidentes por actos de corrupción, señalando a Peña Nieto como el principal implicado. La indignación social se convirtió en un tema central del debate público, con demandas de la sociedad civil, periodistas y expertos para que se hiciera justicia y se fortaleciera la democracia. Con el paso del tiempo, Peña Nieto se fue distanciando de la vida pública. Evitó la atención mediática y se limitó a apariciones discretas y privadas. Su red de apoyo político se fragmentó, quedando marginado del escenario político nacional. Por su parte, el PRI inició un proceso de renovación interna, desvinculándose simbólicamente de su liderazgo y cerrando así ese capítulo político. Estamos llegando al final de otro video que reveló datos impactantes sobre Enrique Peña Nieto. Como habrán observado, estas informaciones demuestran que la vida de los políticos suele esconder secretos que, al salir a la luz, provocan un fuerte impacto social y generan debates intensos. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estos datos? ¿Se esperaban algo parecido? ¿Cuál es su opinión sobre todo lo presentado? Y déjenos sus comentarios. Si encontraron el contenido interesante, no olviden darle like. Esto es muy importante para que podamos seguir creando videos de calidad y abordando los temas más relevantes de la actualidad. Para no perderse ninguna actualización sobre la política, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así estarán siempre al tanto de los asuntos que más generan conversación. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones.